Ya, muy buenas tardes a todos, a los que vienen llegando recién y a los que llegaron ahora. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Series de potencias. Eso es lo que nos vamos lo que vamos a trabajar hoy día, series de potencias. Y como su nombre indica, va a ser una serie ya no de una sucesión, sino que va a ser una serie, como dice su nombre, de potencias. ¿Ya? Entonces les comparto pantalla para que empecemos. Ya, una serie de potencias va a ser algo parecido a esta, ¿ya? Una sucesión de números, pero ahora va a ser una sucesión de funciones, ¿ya? Vamos a tener entonces la sucesión de funciones polinomiales, las potencias, 1, x cuadrado, x a la n, etc. Entonces se construye la serie de funciones, la serie x a la n, ¿cierto? Con n partiendo desde 0 hasta el infinito, ¿ya? Entonces podríamos ver para qué valores de x la serie converge y cómo podemos ver eso nosotros de manera geométrica, ¿ya? Y a qué función converge la serie. Entonces yo ya tengo aquí mi GeoGebra. Entonces vamos a hacer primero una secuencia, ¿ya? Sé que ustedes manejan también harto el tema del GeoGebra. Entonces vamos a hacer una secuencia con expresión x elevado a k, ¿cierto? La variable va a ser el k, el valor inicial va a ser 0, ¿cierto? Partimos con el 1, y el valor final va a ser un n. Vamos a crear un deslizador para el n, y aquí ya está graficado parte del tema. Ya, ¿cierto? Aquí el k no me va a fluir, porque el k es la variable de la lista, y el n yo quiero que sea un número entero, ya que se mueva entre 1 y digamos 100. No, de hecho está valiendo el n parte desde 0. Desde 0, ¿ya? Lleguemos hasta el 100 solamente como para ver a qué se va a aproximar. ¿Ya? Y aquí va a ir el 1. Entonces aquí ya tenemos parte de lo que tenemos que construir, ¿cierto? 1, ahí está x, ahí está x, ¿cierto? Igual x, con 2 va a estar el x cuadrado, x cubo, x a la cuarta, etcétera. ¿Ya? Pero graficar todo esto no es lo que me está pidiendo el problema, ¿cierto? Sino que el problema me está pidiendo que yo lo sume. Que sume todos los elementos de esta secuencia. Que sume 1 más x cuadrado más x al cubo, etc. ¿Ya? Entonces, por suerte aquí o por fortuna, el GeoGebra trae aquí el que yo pueda sumar una lista. ¿Ya? Entonces yo voy a sumar esta lista 1. Voy a ocultar aquí la lista porque solamente me va a importar la suma. Esta serie de las funciones que acabo de recrear. Entonces va a ser algo más o menos así. ¿Ya? Y fíjense cómo esta es la suma de, aquí se ve la suma de 1 más x más al cuadrado más x al cubo más x a la cuarta. ¿Ya? Y si yo voy aumentando el n, me voy a ir dando cuenta para qué valores de x, yo puedo ver aquí en el eje x, para qué valores de x esta función que estoy graficando aquí va a converger a un valor específico. ¿Ya? Aquí en el 0 nos damos cuenta que si el x vale 0, el 1 no se va a mover de aquí, ¿cierto? Sigue siendo 1. ¿Ya? Entonces, ya nos podemos ir dando cuenta para qué valores de x esta serie va a converger. ¿Ya? En los valores cercanos al 0 no tenemos problema. Por lo menos geométricamente vemos que no tenemos problema de que ya estamos sumando 73 términos de esta serie y aquí no está pasando absolutamente nada. A partir del 50 más o menos ya nos damos cuenta de que esta parte, por ejemplo, del menos 0,5 al 0,5, ya no se está moviendo absolutamente nada. ¿Ya? Entonces estamos asumiendo que aquí en esta parte está convergiendo. ¿Ya? Entonces, a medida que el n va siendo cada vez más grande, ya nosotros nos podemos ir dando cuenta cuál es el intervalo de convergencia. ¿Se aventuran ustedes por decir alguno, no? El intervalo de convergencia de esta serie. ¿Se aventuran por decir alguno? A medida que el n vamos a sumar infinito. ¿Ya? Y en el intervalo aquí en el eje x. Aquí en el eje x. ¿Para qué valor está convergiendo?
del -1 abierto al 0,5. Del -1, claro, podemos Abierto, sí. ver aquí, claro, porque en el -1 ya tenemos conflicto, ¿sí? Sí. Y del 0,5 en adelante, vemos que tampoco se está moviendo tanto la función, ¿cierto? Aquí, del intervalo del 0,5 al 1, tampoco se está moviendo, ¿ya? Entonces, claro, podríamos decir que hasta el 1 abierto también, ¿ya? El del x igual 1 va a ser la asíntota, ¿sí? Entonces, este intervalo del -1 al 1 sería nuestro intervalo de convergencia de la serie. -1 abierto y el 1 abierto también. ¿Ya? Entonces, la otra pregunta que nos hacía el libro es, ¿a qué función converge la serie? ¿A qué función converge la serie? Entonces, ya sabemos que del intervalo de -1 al 1, esta parte me está a mí representando una función. ¿Ya? Esta curva que va del -1 al 1 me está graficando a mí una función. ¿Ya? Y vamos a demostrar en un ratito más que esa función es la función 1 sobre 1 menos x. Y ahí está. Pues es como mágico, ¿no? La función 1 sobre 1 menos x es el límite, ¿cierto? Cuando yo sumo todos los elementos de esta lista. 1, x cuadrado, x al cubo, x a la cuarta. Yo sumo todas estas funciones, me da esta serie de potencia, ¿ya? Y eso a mí me da una función distinta, la función 1 sobre 1 menos x. ¿Ya? ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien con la introducción? Entonces, el fin a lo que vamos a llegar es que cualquier función, en este caso la función 1 sobre 1 menos x, yo la puedo aproximar con polinomios, con una serie de polinomios, ¿ya? Y en este caso es la serie más básica que podemos trabajar nosotros, 1 más x cuadrado, ¿cierto? Vamos a ir aproximándonos a la función, ¿ya? Y como nos vamos a dar cuenta, esta aproximación no siempre va a ser para la función completa, ¿ya? De hecho, aquí esta aproximación es solamente para el intervalo del -1 al 1. ¿Ya? De intervalo del -1 al 1, nuestra serie está aproximando esta función. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con eso. En esta clase vamos a ver algunas propiedades de las series de potencia y vamos a ver cómo construir una aproximación de una función cualquiera y ver en qué intervalo va a aproximar esta función. Muy bien. Ya. Entonces, en general, recibe el nombre serie de potencias toda la serie de esta forma. La serie de un n igual a 0 hasta el infinito, ¿cierto? Una sucesión a sub n por un x menos un x sub 0 a la n. ¿Ya? Una potencia de x por alguna sucesión de números, ¿ya? El número real, entonces, a sub n lo vamos a llevar el coeficiente enésimo de la serie y observamos entonces que el término enésimo es precisamente esta forma que está escrita acá. ¿Ya? En el primer ejemplo, el ejemplo con el que partimos, decía que el x sub 0 es igual a 0. ¿Ya? El x sub 0 es igual a 0. Entonces se hace una pequeña sustitución, ¿cierto? Un i x menos x sub 0 para escribir una serie, ¿cierto? Ya de forma específica, un i a la n. ¿Ya? Entonces, por lo general, o una de las primeras formas con las que partimos con la serie de potencia es solamente escribiendo aquí un x a la n. ¿Ya? Y este caso específico, cuando no le estamos restando o no estamos trasladando nuestra serie de potencias, la vamos a llamar una serie de Maclaurin. ¿Ya? Esos son uno de los nombres que más vamos a repetir en esta parte. ¿Ya? Las series de Taylor y las series de Maclaurin. Maclaurin entonces va a llamar a la serie específicamente cuando estamos trabajando alrededor de un x igual 0. ¿Ya? Entonces, la convergencia de las series de potencias va a tener solamente tres casos.
tres casos, una serie de potencias, ¿cierto? En este caso una serie de Maclaurin, centrada en x igual 0. Tenemos tres alternativas. Converge solamente para x igual 0, o sea, el centro donde estamos trabajando. Converge para todo valor de x en los reales, o converge en algún intervalo simétrico respecto de x igual 0. ¿Ya? En este caso, el intervalo simétrico de esta función era menos 1, 1. ¿Ya? Siempre va a ser un intervalo simétrico. ¿Ya? Un intervalo simétrico o converge para todos los valores de x o converge solamente para x igual 0. Ya. Muy bien. Entonces, hay aquí dos teoremas que nos van a ayudar un poquito, ¿cierto?, a relacionar un poquito lo que trabajamos con una demostración. ¿Ya? El teorema viene por el nombre del matemático Abel. Dice, si una serie de potencias converge para un valor x sub 0 distinto de 0, o sea, converge para algún valor alejado de este rango, entonces converge para todo valor de x tal que el x sea menor a la distancia de este x sub 0. ¿Ya? Viéndolo aquí de forma geométrica, tomemos por ejemplo el 0,5. La función o la serie de potencias converge para x igual 0,5, entonces también converge para todo x alrededor de este 0,5, no más allá de 0,5. ¿Cierto? Entonces converge aquí hasta el 0,1, hasta el 0. ¿Ya? Y si diverge para algún valor, x sub 1, entonces diverge para todo valor de x mayor que ese x sub 1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, decimos aquí que diverge, por ejemplo, para el 2, porque la serie ni siquiera pasa aquí por el 2, ¿ya? Diverge también para todos los x mayores que 2, o menores que menos 2. ¿Ya? Y la demostración. ¿Cómo demostramos eso? Como la serie entonces converge en x igual 0, entonces el término general de la serie tiende a 0. ¿Cierto? Esa era una de los pequeños, o la condición suficiente para que una serie converja, es que el término tienda a 0. Entonces el límite, cuando n es infinito, ¿cierto?, va a tender a 0. Esto significa que esta sucesión es acotada, ¿cierto? Si sabemos que converge y el límite tiende a 0, entonces es acotada. Entonces existe algún m, algún valor m que sea mayor a todos los términos de la sucesión. ¿Ya? Lo puedo poner aquí en valor absoluto para el tema de la demostración. ¿Ya? Entonces, multiplica por un conveniente la sucesión a sub n x a la n, multiplica entonces por este 1 conveniente, ¿ya? Y finalmente aplica la desigualdad que acabamos de encontrar anteriormente. ¿Ya? Entonces, ahora que el valor absoluto de x, o un x cualquiera, va a ser más pequeño que este x sub 0, significa que esta razón es menor que 1. ¿Ya? Entonces, esta serie sería una serie geométrica. Si sumamos todos estos términos, sería una serie geométrica con razón menor a 1. Por lo tanto, converge. Y por el criterio de comparación, entonces una serie mayor converge, la serie menor también converge. Y de hecho esto prueba la convergencia absoluta, porque estamos trabajando con valores absolutos. ¿Ya? Y la segunda, que si diverge para algún valor de x, diverge también para todos los mayores valores que ese, tenemos que partimos de la suposición de que la serie diverge en un punto. Entonces supongamos que la serie converge en un cierto punto, ¿cierto? Un x mayor al x sub 1. O sea, estamos tratando de llegar a una contradicción. Entonces, dice aquí, por lo probado de la primera parte, debería ser convergente en x sub 1, ya que el x sub 1 es menor que el x. ¿Ya? El punto en el que diverge es menor al punto en el que un punto cualquiera. Entonces, eso ya contradice de que la serie diverge en x sub 1 y por lo tanto la serie diverge. Porque partimos de la suposición de que convergía en un cierto punto x. Ya, las demostraciones son súper rebuscadas,
Eh, pero espero que haya quedado más o menos clarito con la explicación. Ya si no, ustedes pueden volver a revisar el texto. Ya las demostraciones de estos teoremas son complicados, ya, pero sí nos ayudan un poco a entender el tema de que se cumple solamente uno de estos. Ya. Entonces, el radio de convergencia. El radio de convergencia, en este caso, en el que dibujamos aquí en el GeoGebra, el radio de convergencia era 1, ¿cierto? Porque partíamos del 0 y vemos que si yo me muevo una unidad a la derecha, una unidad a la izquierda, la serie converge a la función. ¿Ya? Entonces el radio es 1. Entonces, si x sub 0 es el punto de convergencia, que en este caso aquí era el 0, entonces todos los puntos del intervalo menos x sub 0 hasta el x sub 0 son puntos de convergencia absoluta. ¿Ya? Si el x sub 1 es un punto de divergencia, entonces toda la semirrecta a la derecha de x sub 1 y toda la semirrecta a la izquierda de menos x sub 1 son puntos de divergencia. Ya es un poco explicando los resultados del teorema anterior. ¿Ya? Entonces, esto permite asegurar que hay un número R, radio de convergencia, tal que para todos los X en valor absoluto, ¿cierto? Menor que este R, hay convergencia absoluta. ¿Ya? Y para todos los X mayores a ese R en valor absoluto hay divergencia. Entonces, que si la serie converge para X igual 0, el radio de convergencia es 0. Si converge para todo X, entonces el radio de convergencia es infinito. ¿Ya? Excepto en los casos, ¿cierto?, cuando converge para el intervalo simétrico, ya que es lo que estaba explicando aquí. Entonces, en los extremos del intervalo, más o menos R, se debe hacer un estudio de la serie con ese valor, ¿ya? Para ver si es que hay convergencia o divergencia en los extremos. Entonces, el intervalo menos R se llama intervalo de convergencia. Para estudiar entonces la convergencia de una serie de potencias se recurre al criterio de la razón o al criterio de la raíz. ¿Ya? Entonces tengamos una serie de potencia. El límite cuando n tiende a infinito, utilizando el criterio de la razón, ¿cierto? El x a la n más 1 dividido en x a la n me va a un x. El resultado de la serie, ¿cierto? Del a sub n más 1 dividido en a sub n me va a dar a mí algún valor. Si esta multiplicación es menor a 1, la serie es convergente, y si el resultado de esa multiplicación es mayor a 1, la serie es divergente. ¿Ya? Entonces, a partir de este teorema, el intervalo de convergencia sería menos 1 sobre L, 1 sobre L, ¿cierto? El intervalo simétrico. Y el radio de convergencia, entonces, viene dado por 1 sobre R, ¿cierto? El límite de esta, el límite de la razón. Y el criterio de la raíz entonces es bastante similar. ¿Ya? La serie cualquiera, ¿cierto? El criterio de la razón, entonces me va a dar a mí el límite, ¿cierto? La raíz enésima de la sucesión me va a dar a mí un 1 sobre R. Y si este límite entonces es 0, tenemos convergencia absoluta para todo X. ¿Cierto? Si este límite tiende a 0, entonces el radio va a tender a infinito. Tenemos convergencia absoluta. Si el límite entonces es infinito, la convergencia es solamente para x igual 0. ¿Ya? Y la divergencia entonces sería para todo el resto de los valores. Y si el límite nos da algún valor finito distinto de 0, entonces tenemos convergencia absoluta para un cierto rango, ¿cierto? El x menor a r, y tenemos divergencia para el resto. ¿Ya? Y el radio de convergencia entonces viene aquí dada por una fórmula que es calcular el límite n-ésimo. Aquí faltó un n. ¿Ya? Fórmula de Cauchy-Hadamard. Se ocupa el criterio de la raíz entonces para poder calcular el intervalo de convergencia. O el radio de convergencia. ¿Ya? Veamos entonces. Determinar el intervalo de convergencia de una serie. Se puede usar, como dice aquí, el criterio de la razón o el criterio de la raíz. Se muestran aquí ambos procesos. Por el criterio de la razón, tenemos que esta es como la fórmula general, ¿cierto? El a sub n
A sub n más 1 sería 1 sobre n más 1, ¿cierto? Aquí el a sub n, el a sub n en este caso sería 1 sobre n, 1 sobre n, ¿ya? Ese sería el a sub n. Entonces a sub n más 1 sería 1 sobre n más 1, dividido en a sub n, 1 sobre n, nos queda el n en el numerador. Los x se nos van a cancelar, ¿cierto? Los n, así que nos queda solamente el valor absoluto de x por el límite cuando n tiende a infinito de lo que nos queda, n por n dividido en n más 1, y eso cuando tiende a infinito es 1. ¿Ya? Entonces nos queda el valor absoluto de x. Y este va a tener convergencia si es que el valor absoluto de x es menos 1. ¿Ya? También podríamos recordar el criterio de la razón que nos decía que tenemos convergencia cuando el límite era menor que 1. ¿Ya? Entonces, exactamente el mismo criterio. Tenemos convergencia entonces para todos los x en valor absoluto menor que 1 y divergencia para todos los x en valor absoluto mayor que 1. ¿Ya? Pero no sabemos exactamente qué es lo que pasa en 1 y en menos 1. Porque hasta el momento el intervalo de convergencia es menos 1,1. ¿Ya? No sabemos qué pasa aquí en los extremos. Si es que esto va con corchete o con paréntesis. ¿Ya? Entonces tenemos que ver específicamente qué pasa cuando el x vale 1. ¿Ya? Si el x vale 1, dice aquí, la serie se transforma en la serie armónica. ¿Cierto? Nos va a quedar 1 a la n, o sea 1. Y ¿qué es la serie armónica? Divergente. ¿Ya? Y si el x vale menos 1, la serie se transforma en la armónica alternada, que sabemos que es convergente y es condicionalmente convergente. ¿Ya? Por lo tanto, esta serie, el intervalo de convergencia de esta serie es el menos 1,1 y el menos 1 cerrado. Porque en menos 1 también tenemos convergencia. Profe, ¿Sí? entonces si, aunque sea condicionalmente convergente, entonces igual le ponemos el corchete. Sí, sí, sí. Porque eso lo podríamos ver aquí. ¿Qué significa eso? ¿Ya? A ver, aquí ver un poco la serie. Me voy a borrar también los dibujos. Sería un x elevado a k dividido en k. Supongo que ahora parte desde 1. Sí. Partiendo desde k igual 1. Ya. Entonces la serie sería algo más o menos así. Cada elemento de la serie serían estos. ¿Ya? Ah, qué loco. Sí. Ya. Entonces veamos qué pasa cuando yo lo sumo. Porque eso es lo que me interesa a mí, ¿cierto? La suma. Este aquí está definido como la suma de los elementos. ¿Ya? Entonces sería algo más o menos así. ¿Ya? Entonces fíjense qué pasa cuando ya tenemos un n lo suficientemente grande. La convergencia sería en el menos 1. En el menos 1 sí converge, ¿cierto? Vamos a llegar finalmente aquí a algún valor, ¿cierto? Y a medida que el n es más grande, nos vamos acercando aquí a algún valor. ¿Ya? Pero cuando el x vale 1, se nos va al infinito. Entonces igual no tenemos convergencia en esa parte. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿podría ver en su vista gráfica cómo definió la puso a un cierto... La secuencia la creé secuencia, la serie que yo quiero trabajar, en este caso el x elevado a k dividido en k, ¿cierto? El x, la variable es k, partiendo de un 1 hasta un n, y la serie es la suma de la lista. La suma de la lista 1. Ah, ¿Ya? ya, gracias. La lista 1 tiene hasta el momento 18 términos. Entonces la función me está sumando todas. Ya. ¿Ya? Aquí está entonces. Converge para el menos 1, pero para el x igual 1 diverge. Diverge. ¿Ya? De hecho hasta creo que se pasa un poco del 1. Ah, pero estamos en n18. A medida que el n sea lo suficientemente grande, en x igual 1 tenemos así. Total. ¿Ya?
¿Bien o no? ¿Sí? Entonces vimos gráficamente el intervalo de convergencia de esta serie. ¿Ya? Y por el criterio de la raíz se ocupa exactamente lo mismo. Calculamos el límite al infinito, ¿cierto? Nos quedó un 1 dividido en n elevado a 1 dividido en n, y eso va a tender a 1 al infinito, y nos queda el valor absoluto de x. Y se ocupan exactamente los mismos criterios, ¿cierto? El valor absoluto de x tiene que ser menor que 1 para que la serie sea convergente. Veamos un ejemplo más. Veamos el intervalo de convergencia de esta serie, un poco distinta. Menos 1 elevado a n por x a la n dividido por n. Disculpen, chicos, que están cortando el pasto acá afuera. Déjenme ver si puedo disminuir el ruido. Ya, no sé si en realidad sirvió, pero esperemos que sí. Ya, veamos entonces qué pasa con la serie, la misma serie anterior, pero alternada. Ya, nos vamos a dar cuenta que el criterio de la razón nos va a dar exactamente el mismo intervalo. Calculando el límite, ¿cierto? El menos 1 nos va a quedar afuera. Simplemente se va a ir cuando el n tiende a infinito. Y nos queda el valor absoluto de x menor que, o sea, el límite de n tendiendo a infinito, nos queda el valor absoluto de x. Entonces, tenemos el mismo criterio. Si el x menor a 1 tenemos convergencia, si el x mayor a 1 tenemos divergencia, y vemos qué pasa en los extremos del intervalo. Si el x vale 1, tenemos la serie armónica alternada, entonces condicionalmente convergente, y tenemos si el x vale menos 1, nos queda un menos 1 elevado a 2n, finalmente se nos cancela el menos 1 y nos queda la serie armónica. Entonces esta es un poquito diferente a la serie anterior, y nos vemos que los intervalos, los límites del intervalo de convergencia se intercambian en la convergencia. No siempre va a ser así, ya, pero en este caso sí fue así. Veámoslo geométricamente. A ver, tenemos nosotros aquí que agregar un menos 1 elevado a acá. A ver si funciona. Ahí está. Y precisamente ocurrió lo contrario. ¿Ya? ¿Y cómo se va construyendo la serie? Así. Entonces tenemos divergencia en el x igual menos 1 y tenemos convergencia en el x igual 1. ¿Ya? Ya. Muy bien. ¿Estaba captando todo, chiquillo, o no? Hasta el momento. ¿Todo bien? Sí, profe. Sí. Ya, muy bien. Muy bien. Ya. Continuemos entonces. Nos dicen aquí, hallemos el radio y el intervalo de convergencia de esta serie. Ya. Aquí podemos nosotros solamente trabajar con la sucesión, el menos 2 a la n dividido en n más 1, y eso a nosotros nos va a dar 1 inverso del radio de convergencia. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que el radio de convergencia debería ser un medio. ¿Ya? Y aquí ya no tengo el x elevado a n, ¿cierto? Sino que ahora tengo un x menos 3. Entonces esta serie está centrada en x igual 3. Dice aquí que el radio de convergencia era un medio. Entonces tenemos que la serie converge para el x menos 3 menor a un medio. En valor absoluto. ¿Ya? Entonces, desarrollando la desigualdad en valor absoluto, tenemos que el x se mueve entre 5 medios y 7 medios. ¿Ya? Entonces, analizamos los extremos.
Para el x igual 5 medios, tenemos 5 medios menos 3, eso sería menos 1 medio elevado a n, o sea, se nos simplifica el menos 2 a la n con el menos 2 a la n, y nos queda la serie 1 sobre n más 1, que sabemos que es divergente, ¿ya? Que es un pasito más allá de la serie armónica. Y para el x 7 medios nos queda una convergencia, la serie armónica alternada. Entonces tenemos convergencia condicional. Entonces el intervalo de convergencia es entre el 5 medio y el 7 medio, y el 7 medio se incluye. ¿Ya? ¿Bien o no? A ver, veámoslo gráficamente. Sería la serie menos 2 elevado acá, dividido en un k más 1, y ahora es un x menos 3 elevado acá. Ya, aquí está. Aquí está la serie, cómo se va construyendo. Voy agregando términos. Ya, y finalmente entonces me queda esta expresión. El centrado en el 3, ¿cierto? Desde el 5 medios al 7 medios. En 5 medios divergente y en 7 medios convergente. Tal cual como aparece aquí. ¿Ya? 5 medios divergentes y 7 medios convergentes. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, Guillos? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Yo bacán que lo muestre con el GeoGebra. Se Sí, entiende mucho mejor así. es que sí, las clases anteriores no podíamos hacer eso porque era ver los criterios, era un poquito más difícil de ver, pero esto sí es mucho más sencillo de ver gráficamente, pues, así que sí, lo ideal es que ustedes mismos lo pueden interiorizar así que cuando a ustedes les toque hacer clases de esto, lo puedan aplicar también. Sí, está bien bueno guardar los videos. Sí, muy bien. Ya. Entonces, una serie de potencias con radio de convergencia R más medio y a 0 define una función, ya tal cual como lo hicimos aquí en el GeoGebra, ¿cierto? Y vemos que es una función que converge en un intervalo simétrico centrado en el x0, ¿ya? En el caso aquí, si tenemos un x elevado a n, entonces está centrado en el 0, ¿ya? Converge para todos los x menores a r, ¿ya? Entonces, esta serie, dice aquí, representa la función f en el intervalo de convergencia, ¿ya? Que el desarrollo, entonces, vamos a decir que es el desarrollo en serie de potencias de la función en el punto x igual 0, ¿ya? Si la serie converge en uno o ambos extremos, podemos obviamente incluir dichos puntos en el dominio de la función, tal cual como lo hemos hecho hasta ahora, ¿ya? Hemos trabajado con el intervalo y vemos específicamente qué pasa en los extremos, ¿ya? Entonces podemos, de manera natural, dice aquí, plantear dos problemas. Dada la serie, ver si podemos, hay las propiedades de la función suma, y dada una función, averiguar si se puede representar por una serie de potencias, ¿ya? O sea, hacer lo contrario desde lo que hicimos acá, ¿ya? Tomar una función y ver si yo la puedo representar como serie de potencias. Aquí hicimos lo contrario. Esto, tomamos una serie de potencias y representamos la función. ¿Ya? Entonces, sean una serie de potencias con radio de convergencia mayor a 0 y sea f entonces la función suma de esta serie, las siguientes propiedades son válidas. Solamente en el intervalo abierto, donde la serie converge. ¿Ya? La función suma de la serie es una función continua en el radio de convergencia. La suma f de x es una función derivable para todos los x en el intervalo. Entonces yo obtengo la derivada de la serie, la derivada de la función, sería la sumatoria de las derivadas, ¿ya? Y en el caso de las derivadas sería la derivada con respecto a x. Entonces derivamos con respecto a x, ¿cierto? Muy sencillo. ¿Ya? La derivada entonces se obtiene derivando cada término, ¿ya? Y la serie resultante, esta serie,
también es convergente en el mismo intervalo de convergencia de la serie original, ¿ya? Pero en los extremos, en el más R y en el menos R, puede ser distinta la convergencia con respecto a la serie original, ¿ya? Entonces, cuando yo derive alguna serie de potencia, tengo que fijarme nuevamente en los límites del intervalo, porque puede que algo haya cambiado, ¿cierto? Porque aquí está cambiando la sucesión. Ya no tengo solamente la sub n, sino que tengo el n, ¿ya? Pero sí va a ser convergente por lo menos dentro del mismo radio, ¿ya? Y la suma la suma f de x es una función también integrable en todo el intervalo 0,x, ¿ya? Incluido el intervalo de convergencia. Y se tiene entonces que yo puedo integrar la serie. Fíjense que aquí cambiamos la notación, ¿cierto? Ahora la serie la escribimos en función de t para que al encontrar la integral no tengamos un alcance de nombre, ¿ya? Solamente por eso, por un alcance de nombre cambiamos podría haber puesto aquí de 0 a t, ¿cierto? Definiendo desde dónde hasta dónde se mueve el t, ¿ya? Entonces la integral de la serie es lo mismo que la serie de la integral con respecto a t en este caso, así que es fácil de calcular, ¿ya? Nos queda esta serie. Y aquí también pasa exactamente lo mismo, tiene el mismo radio de convergencia que la serie original, y sí tengo que tener cuidado con los límites de integración también, o sea, los límites de integración, los límites del intervalo de convergencia, ¿ya? Muy bien, entonces veamos que aquí podemos utilizar eso. Aquí tenemos una serie, la serie geométrica. La serie geométrica con la que partimos la clase, sabemos de dónde, a qué valor converge, ¿cierto? La serie geométrica sabemos que es 1 sobre 1 menos x, ¿ya? Siempre y cuando el x sea menor a 1, por el radio de convergencia. O también por el criterio de la razón, o también porque la serie geométrica solamente converge cuando la razón es menor a 1, ¿ya? Así que ya sabemos cuánto vale, y de hecho, si volvemos aquí a nuestra serie, aquí en el GeoGebra, y graficamos esa serie, el x elevado acá, solamente el x elevado acá, desde k 0 hasta n, aquí está, ¿ya? Y yo grafico la función 1 sobre 1 menos x, que es la que está aquí, nos da exactamente lo mismo, ¿ya? Es la misma función, siempre y cuando el x se mueva entre menos 1 y 1. Y en este caso, en el menos 1, en el menos 1 sí tenemos convergencia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si nosotros derivamos? Si nosotros derivamos término a término, el 1 se nos cancela, derivada de x es 1, derivada de x cuadrado, 2x, derivada de x cubo, etc. Nos queda la derivada de la función 1 sobre 1 menos x, que ya está derivado aquí, 1 sobre 1 menos x cuadrado. Entonces, si lo escribo en simbología de series, tenemos una nueva serie. Hemos descubierto la suma de una nueva serie, ¿ya? Y podemos hacer exactamente lo mismo ahora integrando, ¿ya? Pero vámonos con calma para que veamos cómo se comporta esta serie. Ya tenemos ahora la serie k por x elevado a k menos 1. Ya tomando el k desde 1 en adelante. ¿Ya? Entonces, claramente, ahora la función cambia. El intervalo de convergencia igual es de menos 1 a 1. ¿Ya? Igual es de menos 1 a 1. Pero ahora la función graficada sería 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Y ahí está, ¿cierto? Siempre y cuando el x se mueva entre menos 1 y 1, ¿ya? Aquí al infinito nos damos cuenta que aquí, al hacer mucho zoom, porque ya tenemos 96 términos de esta serie, ya en un zoom muy grande nos damos cuenta que siguen siendo iguales, ¿ya?
yo, Profe, después no va a poder volver. claro, claro, ahí con 25 términos, ¿cierto? 26, 27, ya con 40 términos en este zoom nos damos cuenta de que ya están convergiendo la serie y la función. Voy a ir a la vista centrada en el 00. Zoom aleja en un factor de pi. Ahí está. Muy bien. Veamos ahora qué pasa al revés. Pues si calculamos la integral de la serie, de esta serie de potencias. Ya si integramos de 0 a x, el x moviéndose entre menos 1 y 1. Aquí no hizo el alcance de nombre, ya por aquí debería haber sido un t, 1 sobre 1 más t de t, x 1 más t cuadrado más t cubo de x, ya para que no sea exactamente el mismo nombre. Entonces, calculando la integral de esta primera parte, tenemos 1 sobre 1 menos x. La integral sería el logaritmo natural, ¿cierto? Haciendo la sustitución simple, nos da menos logaritmo de 1 menos x. De 1 menos t, ¿cierto? Evaluado en x y en 0. Al evaluar en x nos queda 1 menos x, al evaluar en 0 nos queda el logaritmo de 1 que es 0. Al integrar término a término, podemos integrar rápidamente. La integral de 1 es x, la integral de x cuadrado medios, etc. ¿Ya? Entonces, escribiendo esto en forma de serie, sería un x a la n dividido por n. Ya, con n partiendo de 1. ¿Ya? Si multiplicamos por menos 1, para que nos quede el logaritmo positivo, nos queda la serie de términos negativos, menos, 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 y cambiando un x por un menos x, obtenemos esta integral, ¿cierto? Cambiando el x por menos x, solamente los términos con potencia impar van a cambiar a positivo, ¿cierto? Los otros van a cambiar a ser igual. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en notación de serie nos queda a nosotros una serie alternada. Y esta sería la serie de aproximación para el logaritmo natural de 1 más x. En el intervalo del menos 1 al 1. ¿Ya? Si quisiera calcular logaritmo natural de 2, tendría que reemplazar 1 menos un medio más un tercio. Yo creo que ahí ya logaritmo natural de 2, ¿no? Habría que tomar más. Aproximadamente. Sí, yo creo que no funciona así. Claro, podría ser que reemplace un x igual menos un medio, que te quede el logaritmo de un medio y tú puedes calcular el logaritmo de 2. Puede ser que se haga por ahí. Ya, buena pregunta, sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si tenemos una función, una serie de potencias con un radio de convergencia menor a r, entonces los términos de esta sucesión vienen dados por esta formulita de aquí. Ya la derivada enésima centrada en 0, ¿cierto? Aquí estamos centrados en 0 dividido en un n factorial. ¿Ya? Entonces, como la función la puedo escribir así, ¿cierto? A sub 0 más 1 sub 1 por x, a sub 2 x cuadrado, etc. Se obtiene que el f de 0 es a sub 0. ¿Ya? Si derivo una vez, la derivada en 0 tiene que ser a sub 1, ¿cierto? Si el x vale 0, todos los términos se nos van a cancelar a la derecha y nos queda solamente el primero. Ya al calcular la primera derivada y reemplazamos en 0, todos los términos de aquí hacia la derecha se nos van a cancelar y nos queda sub 1. La segunda derivada centrada en 0 sería 2 veces la sub 2. ¿Ya? Y si volvemos a derivar, nos vamos dando cuenta de que nos va quedando aquí un factorial, una suerte de factorial. ¿Ya? ¿Profe? Entonces, ¿sí? Y yo recuerdo que en el usted nos mostró aquí mismo que si derivamos una función, puede que esa función no sea la misma, o sea, con el intervalo de convergencia puede que no sea la misma. O no, porque aquí sigue manteniéndose igual. Sí, el intervalo de convergencia no cambia.
Lo que sí puede cambiar es en los límites. ¿Qué pasa exactamente cuando el x vale r y qué pasa exactamente cuando el x vale menos r? Ya. Eso es lo que sí Ya. puede cambiar, pero el intervalo no cambia. ¿Ya? Ya, entonces. Los límites sí. Puede que cambien, puede que incluso no cambien. Hay que ver exactamente qué es lo que pasa ahí. ¿Ya? Entonces, continuamos aquí derivando n veces y evaluando el 0 nos queda n factorial por a sub n. Entonces, de ahí obtenemos que el e es la enésima derivada, es evaluada en 0 dividido en n factorial. ¿Ya? Entonces, si la serie tiene radio de convergencia positivo y la suma f de x, entonces podemos escribir el f de x como esta serie, ¿ya? Pero ahora ya sabemos que la sub n es la enésima derivada de evaluada en 0, dividido en n factorial. ¿Ya? Siempre y cuando el x esté dentro del radio de convergencia. ¿Ya? Entonces, esto, chiquillos, nos puede ayudar bastante. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar desde ahora en adelante el polinomio y la serie de Taylor. ¿Ya? Esta es una aproximación que se puede hacer de las funciones, no es la única. Está lo que se llama las series de Fourier, que es aproximar las series con círculos. Ahí se entra a trabajar con números complejos. Y están las series de potencia. ¿Ya? Están las series trigonométricas también, ya que nos ayuda a aproximar distintas cosas. ¿Ya? Pero nosotros trabajamos aquí solamente con las series de potencias. Si ustedes se interesan en el tema, pueden buscar las otras series que les acabo de nombrar. Las series trigonométricas. En el fondo son como series de funciones, y las funciones pueden ser Claro. polinomios, trigonométricas y esas Claro, cosas. exactamente. ¿Ya? Entonces, el polinomio de Taylor va a ser un polinomio fijo, ¿ya? Un polinomio, podríamos decir, de grado 1, grado 2, grado 3, ¿ya? Y la serie Taylor va a ser cuando llevemos este polinomio al infinito, ¿ya? Entonces, ¿para qué utilizar aproximaciones de este estilo? Porque los polinomios son las funciones reales más fáciles de evaluar. ¿Ya? Por esta razón, entonces, cuando nos resulta difícil de evaluar con exactitud, se intenta un polinomio que coincida con la función. ¿Ya? Y con algunas de sus derivadas. De aquí sale entonces el nombre del polinomio de Taylor. Y en las proximidades de este punto, el polinomio toma valores muy parecidos a la función, pero dice aquí no necesariamente iguales. ¿Ya? Y lejos de ese punto, el polinomio no tiene por qué parecerse a la función. ¿Ya? Tal cual como lo hemos hecho aquí. ¿Ya? El polinomio, por ejemplo, aquí el polinomio de grado 2, el polinomio de grado 1, está acercándose a la función en un solo punto, ya en el punto de x igual 0. El polinomio de grado 2, aquí está, ¿cierto? Ya se está acercando en un intervalo un poquito más grande. Y a medida que yo considero este polinomio con más términos de mayor grado, ya el intervalo de aproximación se va agrandando hasta llegar finalmente al intervalo de convergencia que ya calculamos. ¿Ya? Entonces, sabemos que si tenemos una función continua y derivable en un punto x sub 0, la recta más parecida a la función en su entorno es la recta tangente, siendo la ecuación igual f de x sub 0 más la derivada en el punto por x menos x sub 0. ¿Cierto? Esto yo creo que lo calcularon un montón de veces en cálculo 1. ¿Cierto? La ecuación de la recta tangente a una curva. ¿Ya? Esta misma recta define el polinomio de grado 1. ¿Ya? El polinomio de grado 1. Se verifica entonces aquí que el polinomio evaluado en x sub 0 es precisamente la función. ¿Ya? Y la derivada evaluada en x sub 0, entonces también va a ser la derivada en x sub 0. ¿Ya? Entonces, geométricamente, la recta pasa por el mismo punto x sub 0, ¿ya? Que pasa también la función. Y además, la inclinación de la función en ese punto es la misma que la de la recta. ¿Cierto? El concepto de derivada que
que supongo que ustedes trabajaron bien el curso anterior. ¿Ya? Entonces es el polinomio P1, una primera aproximación a la función. ¿Ya? Entonces si vamos agrandando este polinomio, vamos aumentando el grado, vamos a construir los polinomios de Taylor. El polinomio de grado 2, entonces va a ser la función punto más la derivada evaluar el punto por el x menos x sub 0 más un segundo término a, no sabemos cuál es todavía, por x menos x sub 2, x menos x sub 0 al cuadrado. ¿Ya? Entonces con un valor de a adecuado se tiene un polinomio que parezca aún más a la función. ¿Ya? Entonces si la función es dos veces derivable, podemos calcular la constante a. ¿Ya? Del mismo modo como fuimos construyendo la serie de potencia. Si yo derivo dos veces o evalúo en x sub 0, ¿cierto? Voy a obtener aquí que la segunda derivada de x sub 0 va a ser el P2. ¿Ya? Entonces se tiene un polinomio de grado 2 que verifica que el polinomio evaluado en 0 es la función, la primera derivada evaluada en 0 también va a ser la derivada del punto, y la segunda derivada también va a ser la segunda derivada evaluada en el punto, tanto del polinomio como de la función. Entonces de esa forma nosotros vamos construyendo este polinomio y cada vez el polinomio se va acercando a la función. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Cuando dice dos veces derivable en x sub a, o sea, yo me imagino, o sea, al menos una función siempre así puede seguir derivándose hasta llegar a cero, que la derivada de una constante va a llegar a cero. Al menos eso es lo que me imagino. Sí, es difícil encontrar un contraejemplo ahí, pero claro, hay funciones que no son n veces derivables, ¿ya? O sea, si la derivada me queda, yo puedo seguir derivando y me sigue quedando cero. Pero hay funciones que no permiten seguir derivando. Hay ejemplos, pero ahora no se me ocurre ninguno. Ya, profe. ¿Sí? Ya, entonces claro, si f es n veces derivable, podemos repetir este proceso. Y se obtiene el polinomio de Taylor. Un polinomio polinomio Taylor de grado m de f de x alrededor de x sub 0. ¿Ya? Y se obtiene de esta manera. El polinomio entonces de grado m es la sumatoria, o la serie, en este caso si va a llevar al m al infinito, de la enésima derivada evaluada en 0 dividido en el factorial por x a la n. ¿Ya? En este caso está evaluada en 0, en x igual 0. ¿Cierto? Este x sub 0 que aparece aquí lo llevamos a 0. ¿Ya? Y nos queda esta expresión, f de 0 más la primera derivada evaluada en 0 por x, más etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este polinomio cumple con las siguientes propiedades. Las derivadas en x igual 0 coinciden con la de la función hasta el orden m. ¿Ya? Entonces el polinomio de grado m, la enésima derivada evaluada en 0, tiene las mismas derivadas evaluadas en 0 que la función. ¿Ya? Tomando la primera, la segunda hasta la mésima derivada. ¿Ya? Tal cual como aparece aquí. Por lo tanto, a partir de lo anterior, se da que si el f de x menos el polinomio de grado m x dividido en un x a la n, cuando el x tiende a 0, entonces este límite va a tender a 0. ¿Ya? Y se puede utilizar la regla del L'Hopital n veces para ver que eso es cierto. ¿Ya? Entonces vamos a llamar nosotros un Rm. Un Rmx, que es el resto o el error cuando yo estoy calculando el polinomio. Porque si fíjense que esta es la función menos el polinomio. ¿Ya? Entonces este resto, cuando nos estamos acercando mucho al x0, en este caso al 0, el límite de este resto también va a ser 0. ¿Ya?
y por lo tanto el límite del resto dividido en x a la n va a tender a 0 también. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, dicho en otras palabras, el error o el resto de este polinomio de grado m es más pequeño que x a la n, cuando el x tiende a 0. ¿Ya? Y aquí unas pequeñas explicaciones. ¿Ya? Entonces podemos hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, dice aquí, hallar el polinomio de Taylor de orden 3 de la función f de x igual a x. ¿Ya? Es centrado en 0. Entonces lo vamos a hacer en la pizarra para que ocupemos la pizarra también. ¿Ya? De hecho, no. Hagámoslo con otra función. ¿Ya? La otra función clave aquí es el seno de x. ¿Ya? Así que vamos a hacerlo con seno de x. Entonces voy a dejar de compartir. Cambio aquí y vamos a hacer la aproximación de la función f de x seno de x. Ya. Centrada en x igual 0. Entonces x igual 0 es 0. ¿Ya? Entonces lo que yo quiero construir es un polinomio de grado m. Es en x, ¿cierto? Que va a ser la serie de un x igual 0 hasta un m de la enésima derivada evaluada en 0 dividido en n factorial por un x a la n. Ya ver. Partamos con el f de 0. F de 0 es seno de 0 y seno de 0 es 0. Bien, fácil. Entonces aquí esto sería f de 0 más el f' de 0 por x más un f, la segunda derivada evaluada en 0 dividido en 2 factorial, 2, por un x cuadrado. ¿Ya? Y esto sigue así. ¿Ya? Hasta el mésimo término. Y tendría más la mésima derivada evaluada en 0 dividido en m factorial por un x a la m. ¿Ya? Ese es el polinomio que yo estoy construyendo. Entonces, ya obtuve que el f de 0 es 0, así que me da 0. Muy bien. Y algo especial pasa con las derivadas del seno y el coseno, ¿cierto? Que se van repitiendo, ¿ves? Entonces, veamos si podemos conocer la derivada evaluada en 0, la derivada del seno es coseno, entonces tengo coseno de 0 es 1. Muy bien. Entonces aquí tengo que el primer término sería 1 por x, o sea, sería aquí x. Ese sería el primer término. Vamos con la segunda derivada. La derivada del coseno es menos seno, entonces sería menos seno de 0. Y menos seno 0 sería 0. Entonces este término se me cancela, el x cuadrado. Y a ver, veamos si podemos tener el tercero. El tercero sería la derivada de menos seno menos coseno. Menos coseno de 0 sería menos 1. Entonces aquí sería el término que sigue, sería menos 1 x al cubo dividido en 3 factorial. ¿Ya? Veamos qué pasa con el cuarto término. El cuarto término, ya vamos a escribir así, sería la derivada de menos coseno, seno de 0. 0. O sea, el x a la cuarta aquí no existe. Ya. Veamos qué pasa con el quinto término. Sería la derivada del seno, coseno de 0. Coseno de 0 vale 1. Entonces este sería el x a la quinta. Nos quedaría más 1, x a la quinta dividido en 5 factorial. Ya, para no seguir acá. ¿Cuál debería ser el siguiente término? Si seguimos el patrón. ¿Se le ocurre o no? X a la séptima. Negativo, sí. ¿Ah? Sí, X a la séptima. Que son Sí. puro
Sí, solo Los números impares, ¿cierto? Negativo, sí, profe. Negativo, perfecto, y dividido en 7 factorial. 7 factorial. Perfecto. ¿Ya? Entonces, vean qué tan buena es esta aproximación. Tomemos esto, grafiquemos en el GeoGebra y veamos qué tanto se parece al seno de X. ¿Ya? Volvamos aquí, vamos a borrarlo todo. Y profe, ¿y tenía que aparecerse a seno de X en algún intervalo o en todo? Nx igual 0. ¿Ya? Ah, ya. Vamos a ver qué pasa entonces, cuál es el intervalo de convergencia de esta serie. ¿Ya? Pero veamos qué pasa aquí. Veámoslo gráficamente primero. ¿Ya? Hoy estamos un poquito pasados de la hora. Me entusiasmé. Ya. Tenemos primero el X. Ahí está. Y aparece que esa no es una muy buena aproximación del seno de X. ¿O sí? Sí, por lo menos en X igual 0 es una muy buena aproximación. ¿Ya? El siguiente sería X menos X cubo dividido en 3 factorial. Ah, nos vamos aprendiendo mejor. ¿Ya? Veamos qué pasa. El siguiente era... voy a copiar esto aquí. Sería más X a la quinta dividido en 5 factorial. Ah, nos vamos aproximando cada vez más a la función. ¿Sí? ¿Se fijan? Vamos a hacer un poquito más grueso el seno de X. Entonces el otro sería X menos X al cubo dividido en 3 factorial más X a la quinta dividido en 5 factorial menos X a la séptima dividido en 7 factorial. ¿Ya? Que es esta que está en café aquí. Entonces, sí, claramente nos vamos acercando mucho más a la función seno. Y ya con el polinomio de grado 7 tenemos una muy buena aproximación alrededor de x igual 0. ¿Sí? De hecho, el GeoGebra, sí, dígame nomás. O sea, lo aproximan x igual 0, pero yo veo que igual aproxima bastante bien hasta una cierta vecindad del 0. Sí, de hecho, vamos a demostrar mañana, porque ya no alcanzamos, que el radio de convergencia es infinito. O sea, cuando tengamos un polinomio lo suficientemente grande, de un grado lo suficientemente grande, el polinomio se acerca a la función seno en totalidad. ¿Ya? De hecho, aquí O sea, el GeoGebra... en algún momento estas curvas que están hacia arriba, esta curva que va hacia arriba y esta otra que va hacia abajo, ¿en algún momento se dan vuelta para que se parezca al seno en esas partes o no? Sí, cuando ponemos nosotros aquí a la novena, esta se invierte pues, y la concavidad sigue el ritmo acá. ¿Sí? El GeoGebra trae aquí el polinomio de Taylor. Yo quiero el polinomio de la función g, de la función seno. El valor del x es 0 y quiero de un orden específico. Pongámosle un n. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a modificar el n, que sea de 1 hasta 10, pongámosle. Incremento 1. ¿Ya? Entonces vamos. Aquí está el de grado 1. El de grado 2, el mismo, si es cierto, porque el término de x cuadrado no se lo agregamos. ¿Ya? X cubo, x a la cuarta, tampoco le agregamos un x a la cuarta, x a la quinta y así. ¿Ya? Así de vuelta. Entonces, para un n lo suficientemente grande, toda la función seno se va a ver aproximada por mi polinomio. ¿Ya? En un n igual 100 ya tenemos, fíjense, el intervalo de convergencia ya va tendiendo a infinito, finalmente. ¿Ya? Eso es lo que vamos a demostrar también. ¿Sí? Bueno, ¿no? Yo la encuentro súper interesante esta cuestión. Sí, sí, es bacán. ¿Sí? Ya, muy bien. Muy bien. Profesor, una pregunta. ¿Sí? En este caso se hizo todo alrededor del 0, pero ¿se ¿Sí? puede hacer a través de otro número?
Por supuesto. Sí, tendríamos que nosotros, aquí, por lo menos aquí, en la primera función, deberíamos haberle puesto un x menos el punto en el que yo lo que quiero centrar. Por ejemplo, si lo hubiésemos querido centrar en el x igual pi. Aquí. Entonces, por lo menos aquí, mi primera función, yo lo tengo que centrar en un x menos pi. X menos pi. ¿Ya? Ya. Entonces, cuando el x vale pi, la recta y la función pasan por la misma parte. El h, voy a escribirlo aquí como h x menos pi. Algo pasó. Lo hizo al revés. X menos pi. No, sí, puro tontero. Puro tontero. Pero déjenme dejar de compartir porque eso tiene que ver con cómo evaluamos nosotros aquí. ¿Ya? Si yo quiero centrar en otro punto, lo centro en otro punto. Aquí, por ejemplo, yo lo quiero centrar en pi. Entonces, todas las derivadas yo las evalúo en pi y mi polinomio ya no está centrado en 0, sino que ahora mi polinomio en general está centrado en un x menos pi. ¿Ya? De esa forma yo lo puedo generalizar. ¿Sí? Ya. De esa forma se generaliza. Entonces aquí debiese ser un x menos pi y todo mi polinomio poco. ¿Ya? Todo mi polinomio cambia un poco. Al evaluar aquí también el seno de pi, bueno, el seno de pi también vale 0, pero la primera derivada, coseno de pi, me vale menos 1. Así que por lo menos ahí ya cambia un poco. ¿Sí? Muy bien. Muy buena consulta. ¿Ya? De hecho, Por ejemplo, ¿sí? si quisiéramos escribir la cotangente, como no, si lo centramos en 0, la cotangente de 0 no está definida, entonces ahí tendríamos que centrarla en otro numerito. En otro punto, claro. Porque la cotangente no es continua en 0. Sí, Y como no es continua, no es diferenciable. ahí serviría. ¿Sí? Ahí, claro, tenemos que centrarla en otro punto. El logaritmo natural también lo tenemos que centrar en otro punto. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna consulta, chiquillos, con la clase del día de hoy? ¿Se entendió todo, más o menos, lo que fuimos trabajando? Profe, así como estamos derivando el polinomio muchas veces y evaluándolo en un punto, ¿se podría igual integrar muchas veces y evaluarlo en un intervalo? ¿Daría como algo? O sea, es que el objetivo de derivar es que cuando tú evalúas en 0 es que todo el resto de los términos se te cancelan. Por eso se deriva. ¿Ya? Ya. Mira, aquí está en una demostración. Lo hicimos así. Ya, yo tomo mi función, mi serie de potencia, y yo derivo para poder evaluar en 0 y que todos los términos se me eliminen. Entonces, si yo integro, tendría que evaluar infinitos puntos. Tendría que igual evaluar una serie. ¿Ya? Y no es la idea. Ya. ¿Sí? Se deriva para que al evaluar en 0 se me cancelen los términos. Se me cancelan todos los términos. Al evaluar en 0 se me cancelan todos los términos. ¿Ya? Por eso, si yo lo centro en otro punto que no es el 0, entonces, por ejemplo, si era el x menos, lo centro en pi, yo tengo que poner aquí el x menos pi, para que al reemplazar en pi se cancelen los términos. X menos pi, al reemplazo en pi, se me cancela. ¿Ya? Por eso, de manera general, se le agrega el x menos x sub 0. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a ver mañana. Ya, muy bien, chiquillos. Muchas gracias por quedarse un ratito más. Nos pasamos un poquito la hora, pero
Veo que ustedes estaban igual de emocionados que yo. Ya, ¿alguna otra consulta? ¿Todo bien entonces? Ya. Creo que por ahí vimos un error. ¿Mencionó usted un error? ¿Sí? Eso, o sea, eso tiene relación con que, por ejemplo, si yo quiero calcular el logaritmo natural, ese mismo de 2, y lo evalúo hasta o sea, lo evalúo hasta un cierto punto en la serie de potencia, Claro, tiene relación con que hasta ahí nomás y ahí me va a dar un error de no sé qué cosa, de claro. 0,1 décimo. Sí, exactamente. Ya, o sea, Algo así. igual me serviría saber el error en caso de, pero si yo quiero tener una buena aproximación, ¿no? Sí, exactamente. Porque si Sí, llego y sí. evalúo lo tonto y lo loco, quizá no es logaritmo natural de 2. Claro, sí, pero es una aproximación. Es una aproximación solamente. Sí, ya. Muy bien, chiquillos. Lo dejamos hasta aquí. Nos encontramos mañana nuevamente. ¿Qué día hoy? Hoy día es lunes. Martes. Martes. Nos encontramos mañana con la clase de ejercicios. La ayudantía, así que espero que puedan ir. Vamos a hacer varios ejercicios con respecto a lo mismo que estamos trabajando aquí. ¿Ya? Muy bien. Que les vaya bonito. Nos vemos mañana. Chau, chau. Chao, profe, que esté bien. Chao, Ustedes profe, que esté igual. bien. Chau, chau.